Bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. Estamos en un podcast más, en un episodio aquí con Marcela, Paula. Gracias, chicas, por estar aquí. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien. Hola a todas las que nos están mirando. Como siempre, un placer, un gusto estar aquí con ustedes y compartir de estos temas tan importantes, interesantes, relevantes para esta jornada en la que todas nos encontramos de mejorar en nuestro liderazgo, ¿no? Así que un gusto estar con ustedes. Gracias, chicas. Paula. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Marcela, una vez más. Muchas gracias. Realmente pasamos un lindo tiempo hablando de temas que nos interesan y nos apasionan, entonces un gusto compartir con ustedes. Sí, y precisamente hablando de cómo liderarnos desde adentro hacia afuera, que es uno de nuestros eslogans más reiterados dentro del programa de liderazgo y dentro de este podcast también. Pensamientos y emociones que surgen de culpa y vergüenza. Y es de eso que vamos a hablar en este episodio, porque creo que muchas mujeres lidiamos con esto. Paula, ¿te ha pasado que lidias con la culpa y vergüenza? No de manera superficial, sino internamente. A veces, obvio, no es tan claro, tan evidente hacia afuera, sí. Pero sí internamente tenemos este tipo de, no solo de pensamientos, sino de emociones que nos traen culpa y vergüenza. De repente podríamos empezar por identificar o definir culpa y vergüenza, ¿no? Sí, no, yo creo que esto es algo que todas experimentamos, ya sea consciente o inconscientemente en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces yo creo que hoy tal vez vamos a tener la oportunidad de identificar ciertas maneras de pensar o comportamientos relacionados a esto. En otras áreas, no solo el liderazgo, ¿no? Pero hoy también vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Y bueno, hablando de culpa y vergüenza, creo que es, bueno primero tocar los conceptos tal vez para tener un poco de claridad, porque a veces podemos incluso confundir estas dos cosas que son diferentes, ¿no es cierto? Porque, bueno, no sé, yo creo que el tema de vergüenza se relaciona más a aquellos sentimientos que tenemos, está como que más conectado a nuestra identidad, mientras que la culpa se conecta más a comportamiento, tal vez tiene que ver con lo que hacemos, es decir, cuando yo siento vergüenza, tal vez pienso, no sé, no soy bueno, soy malo, soy un idiota, soy un tonto, una tonta, mientras que la culpa me lleva a pensar ¿por qué hice esto? No debía hacerlo, ¿no? Entonces es como que uno toca más nuestra identidad mientras que otro toca más nuestro actuar, tal vez. No sé qué ustedes piensan. Regularmente nosotros confundimos, ¿no? la vergüenza con una sensación de incomodidad, ¿no? Y superficialmente tal vez se siente así la vergüenza. Lo terrible es que hemos aprendido en toda nuestra vida a lidiar, a tapar nuestra vergüenza, ¿no? Sí. Desde chiquitos hemos aprendido a que nuestra vergüenza no se note. Por lo tanto, es una de las emociones más difíciles de notar también, ¿no? No nos damos cuenta cuando en realidad sentimos vergüenza porque hemos aprendido mucho a camuflarla. Ahora, la culpa a mí me suena también mucho a tristeza, ¿no? A ese dolor por alguna situación, como tú bien decías, Paula, como algo que has hecho y que produce tristeza profunda, ¿no? Entonces yo entiendo ambas cosas desde esa perspectiva. Y viendo que, como ustedes mencionan, ataca la identidad y ataca también o afecta nuestro concepto de nosotras mismas, también afecta nuestro relacionamiento con los demás. Sí, y por lo tanto es ahí donde nos roba nuestra capacidad de desarrollarnos, nos roba la capacidad de desenvolvernos con naturalidad y especial lo que decías, ¿no? Siento vergüenza de estas áreas o de cosas que yo no he superado o enfrentado en mi vida, por lo tanto me voy a limitar.
Eso podría ser como una consecuencia de vivir en vergüenza y con culpa, ¿verdad? Claro, y como dice Marcela, la tendencia a la que esto nos lleva de escondernos, en primer lugar, como un mecanismo tal vez de defensa, ¿no? Porque es una emoción negativa, incómoda, entonces lo que queremos es protegernos, ¿no? Y esto nos lleva a diferentes, porque puede tener, yo creo que la vergüenza, tal vez ahora aterrizando un poco en la vergüenza, puede lucir de diferentes maneras, ¿no? No solo siempre como inseguridad. A veces la vergüenza yo creo que puede también manifestarse como arrogancia, porque ponemos diferentes máscaras, ¿no? Para tapar aquello que sentimos o esa deficiencia que creemos o sentimos que tenemos, ¿no? Entonces nos lleva a prácticamente una desfiguración de la personalidad y también de la capacidad, por lo tanto, ¿no? de liderazgo o de aquello que nosotros podemos tal vez brindar si fuéramos nosotras mismas o nos libráramos de ese peso que llevamos encima. Claro. ¿No? Si nosotros reconocemos que en realidad la vergüenza no es solo una incomodidad, sino tiene que ver con la sensación de que hay algo malo en mí, en mi identidad, que hay algo que necesito esconder en mí, entonces eso fácilmente nos puede llevar a tener actitudes, como decías, de autoprotección, ¿no? Y cada uno de nosotros tal vez va a decidir cómo se autoprotege. Algunos de nosotros podemos protegernos atacando a los otros de alguna manera, ¿no? Siendo arrogantes, siendo autoritarios, siendo torpes, siendo hasta sarcásticos con otros, ¿no? Sí. Pero también otros podríamos lidiar con el tema de la vergüenza tal vez más hacia nosotros, ¿no? Hablándonos duro, como un autodesprecio, ¿no? Exacto, tratándonos con torpeza, con dureza a nosotros mismos. No, sí. Y lo extraño es que cuando elegimos eso, muchas veces nosotros terminamos sintiendo que más bien esta actitud nos está llevando a crecer, a progresar, a avanzar, cuando en realidad estamos usando una muy mala manera de tratarnos, ¿no? Claro. Y estamos de alguna forma encubriendo nuestra vergüenza con esta actitud. Entonces creo que definitivamente esto puede afectar mucho nuestra manera de relacionarnos y nuestra forma de liderar. Sí. Y bueno, como decíamos que ataca nuestra identidad, entonces hay áreas que no estamos viendo, hay áreas ciegas en nuestra vida y la gente que nos rodea de repente nos está diciendo, vos puedes, Paula, pero yo digo no, porque como escondemos tras de la arrogancia o la falsa humildad o decir, no, es que en esto yo no me involucro porque no es mi fuerte, pero en realidad lo que siento es vergüenza de que no puedo hablar con facilidad o cualquier tipo de actividad en la que se me invite a participar. Entonces, tiendo a aislarme también, ¿no? Sí. Sutilmente, no es evidente muchas veces, pero lo que queremos a través de esta conversación es que ustedes y nosotros también al conversar podamos identificar, de repente está en un nivel mucho más profundo esa vergüenza o ese concepto que tenemos de nosotras mismas de que yo no soy capaz de o no valgo tanto como, ¿no? Por lo tanto, eso me hace huir de varias cosas, ¿no? ¿Tú imaginas la cantidad de personas con potencial de liderazgo que habrán evitado hacerlo a causa de la vergüenza? Wow, Está sí. tremendo, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que están con ansias y seguramente ustedes que nos están viendo están con unas ansias tan grandes de salir adelante, de yo quisiera hacer lo que estoy viendo ahora en la pantalla, pero no. Y yo creo que en este momento podríamos decirles, hay ladrones de tu potencial, pero no es que no los tienes, no tienes potencial, lo tienes porque Dios nos ha diseñado con todas las herramientas para hacer la diferencia en este mundo, para apoyar a alguien, para servir a alguien. El liderazgo es de servicio, no es de posición, lo hemos hablado varias veces. Entonces hay un potencial en cada una para ayudar a alguien más. Y nos estamos privando de grandes bendiciones, ¿verdad? Exacto. Y es probable que la culpa esté detrás de todo esto, ¿no? Hablábamos al principio de la culpa como aquella, no sé, aquella reacción o aquella emoción que tiene que ver con el hecho de que calificamos lo que nosotros hacemos de alguna manera, ¿no? Hablábamos antes de empezar el podcast sobre lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Y cómo Pablo en la Biblia nos muestra
de que hay una culpa o hay una sensación de vergüenza o una incomodidad que nos puede llevar a nosotros al Señor, a depender de Él, a conocerlo, a buscar vivir cada vez más de acuerdo a su carácter, pero también hay otro tipo de culpa que nos puede llevar a centrarnos en lo que nos falta, ¿no? A centrarnos en aquello que no tenemos o aquello que hemos hecho mal, ¿no? Sí, Sí, algo mucho. que, Sí, perdón, adelante. algo que hace la culpa, ahora que habla Marcela, me hace pensar en cómo también la vergüenza, ¿no? Pero la culpa en ese sentido nos lleva realmente a enfocarnos tanto en nosotros mismos, en lo que nos falta, en aquellas cosas que creemos en las que somos deficientes o sobre las cuales nos sentimos mal, y en cuanto al liderazgo, cambia ya hasta el propósito del liderazgo, porque el liderazgo no es acerca de uno mismo. Sí. Que yo soy líder no quiere decir que aquella causa a la que yo sirvo es acerca de mí. Entonces, esto es también algo negativo, un impacto negativo que la culpa y la vergüenza llevan a tener sobre el liderazgo, porque distorsionan todo completamente, porque ahora solo se trata acerca de mí, ya la meta ya no es ni siquiera ser un buen líder o tal vez cumplir lo que tengo que hacer, sino cubrirme, que no se den cuenta de cómo me siento, tapar esas cosas. Entonces, por eso creo que antes decías, ya esa se vuelve nuestra medida de éxito, de cuánto bien cubrimos aquello a lo que sentimos, ¿no? Entonces, hay una distorsión que se empieza a generar ya en la misión del liderazgo, como decías, de servir a otros. Claro. Porque si el liderazgo es acerca de servir a otros, de apuntar, elevar a otros hacia propósitos mayores, entonces el enfoque no está en mí, ¿no? Y la culpa y la vergüenza más bien nos llevan a encorvarnos en posición de que solo miramos aquí adentro y lo que creemos que tal vez ni siquiera es una realidad, ¿no? Acerca de nosotros mismos. Sí, y vamos a empezar a limitarnos, a retroceder, de repente a ir a un punto tal de desánimo interior, pero vamos a estar peleando externamente para sostener algo insostenible, ¿no? Y me gustaría preguntarles, y me gustaría que en realidad todas podamos compartir en algún momento de nuestra vida, ya sea en el liderazgo o en casa, o donde nos haya puesto Dios antes de este tiempo, o tal vez recientemente, ¿han tenido algún tipo de lucha con la culpa y la vergüenza que nos puedan compartir, que podamos hablar y podamos también empatizar y que ustedes empaticen con nosotras? Porque creo que eso es algo muy importante entre nosotras, ¿no? Entre mujeres, porque todas lidiamos. Entonces, creo que es válido que nosotras podamos compartir nuestra experiencia con estos sentimientos, ¿no? Para mí, tal vez lo primero que se me viene a la mente es mi lucha con la vergüenza, ¿no? De alguna forma yo he recibido mensajes o he entendido de que me faltaba capacidad para hacer cosas, ¿no? Entonces continuamente yo he estado esforzándome por tratar de dar la talla y ser capaz, ¿no? Estudiando mucho, preparándome, lo que sea necesario, ¿no? Y en algún momento el Señor me hace notar que esto no tenía tanto que ver con lo que Él estaba haciendo en mi vida, sino más con la vergüenza que trataba yo de cubrirla. Y bueno, eso me llevó a reflexionar en realidad qué era lo que Dios quería de mí. Y no es que ha cambiado mi manera de estudiar o de prepararme, porque es algo que me gusta, ¿no? Pero sí han cambiado las razones por las que lo hago, ¿no? Ahora lo hago porque me gusta y porque creo que tiene que ver con el propósito de Dios, pero en algún punto yo hacía esto o me preparaba o estudiaba por cubrir una vergüenza. Wow. Y tenía que ver con estos mensajes que de alguna manera yo los he traducido en hay algo malo en ti. Y es bueno que nadie se dé cuenta que eres tonta, ¿no? Es mejor que nadie se dé cuenta que tú crees que eres tonta. Entonces, el vivir tratando de cubrir eso desgasta mucho, ocupas mucha energía en ello y al final no muestras quién eres en realidad, ¿no? Porque tu identidad está muy, muy velada y muy concentrada tratando de cubrir esta vergüenza en lugar de simplemente ser quien Dios te ha destinado que seas, ¿no? Sí, y me hace pensar esto que dices antes de ir a Paula con lo que nos pueda compartir, de que hay muchos eventos en nuestra vida que han causado esto en nuestro corazón, ¿no? Sí. Nuestra cultura familiar, nuestros orígenes, eventos traumáticos que hemos tenido, que podríamos mencionar muchísimos, pero son áreas que de repente vale la pena decir, necesitamos que Dios intervenga
y entre en esa profundidad y nos sane, ¿no? Porque eso va a seguir yendo día tras día en nuestra vida. Entonces, creo que identificar la causa también de esos sentimientos, como decís, ese deseo de decir yo valgo o yo soy capaz de, pero ¿a raíz de qué? ¿Qué mensaje he recibido en mi primera infancia? He pasado por algún trauma, algún tipo de abuso, me avergüenzo de repente de mis orígenes familiares o de mi situación económica, ¿no? Entonces creo que eso también puede causar esto que acabas de decir, ¿no? Sí, justamente porque en los primeros años es donde formamos nuestros conceptos, ¿no? Más básicos de quiénes somos y de cómo funciona el mundo. El problema es que en nuestros primeros años tenemos muy pocas herramientas, ¿no? O sea, ¿qué puede concluir una niña de 5 o 7 años sobre los mensajes que recibe? Y además, bueno, entendemos que tenemos, ¿no?, una mente caída, una manera de percibir las cosas que en la mayoría de los casos no está alineada con los propósitos de Dios, no toma en cuenta siquiera a Dios, ¿no? Entonces creo que eso nos lleva a estos puntos y es importante, me parece, que aprendamos a ser transparentes con nosotros mismos, reconocer realmente de dónde vienen nuestras actitudes, nuestras reacciones, y transparentes con Dios de todas maneras para que Él nos pueda ayudar a ver qué está pasando dentro de nosotros y a encontrar respuestas, ¿no? Sí, excelente. Gracias, Marcela. Eso es muy inspiracional para cada una. Paula, ¿qué nos podés compartir? Sí, no, me encanta lo que dicen también ahora para agregar algo ahí, porque la idea también de esta conversación es de que al final de cuentas también veamos la esperanza que tenemos de que podemos transformar o elegir o no vivir con culpa y vergüenza, ¿no? Y tal vez el primer paso es eso, aprendiendo a identificar de dónde vienen estos sentimientos, qué estamos realmente pensando y creyendo, ¿no? Pero sí, cuando hiciste la pregunta, Jimé, me hacía pensar, bueno, en a veces también ciertas tendencias que nosotros tenemos a causa de nuestro temperamento, que eso también en el liderazgo, autoliderazgo, es muy importante identificar o ver que para esto nos sirve el autoconocimiento, que es algo que hemos charlado en diferentes ocasiones, lo mencionamos todo el tiempo porque es algo básico, clave, elemental en el liderazgo, el saber qué temperamento tenemos y de acuerdo a eso las tendencias que tenemos también de pensar, procesar información, experiencias y nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo siendo una hacedora pensadora, bueno, puede lucir de diferentes maneras, digamos, ¿no? Porque es, bueno, una personalidad interesante, un temperamento interesante, ¿no? Pero creo que en esto es la culpa y la vergüenza definitivamente me atacan el lado pensador, que yo siento que yo sigo descubriendo esto porque siento que es algo muy inconsciente, es algo que me cuesta bastante identificar hasta que llega un punto en que ya se hizo algo grande y explotó la bomba y digo, oh, esto estaba pensando y esto estaba creyendo acerca de mí, ¿no? También con mi lado pensador viene una tendencia perfeccionista, lo cual me lleva a tener expectativas muy altas sobre mí misma, ¿no? Y siento que nunca hago la talla, nunca alcanzo la nota mayor, nunca califico o nunca soy lo suficientemente buena, ¿no? O como yo creo que debería ser. Tal vez las expectativas, sí, siento tal vez expectativas externas, pero realmente con las que más lucho son con las mías, que a veces podemos tener hasta expectativas más grandes y altas que las que Dios mismo tiene sobre nosotras. No somos, la verdad, que terribles en ese sentido a veces con las expectativas. Entonces a mí eso me ha llevado a vivir en un estado no a veces, sino que realmente un estado permanente de frustración conmigo misma, digamos, ¿no? Porque siento que, bueno, puedo dar más y eso suena bien, ¿no? Porque es algo tipo, oh, wow, automotivante, o sea, como que no, yo sé que tengo la capacidad, a veces no es que ay, no puedo, no sé, tal vez sabemos que Dios ha puesto algo sobre nosotras, ahora con todo lo que hemos estado aprendiendo, reconocemos y hemos aprendido que sí, Dios ha puesto, ¿no? Dones, talentos, un llamado en nosotras, una capacidad, pero como que la expectativa, el espacio entre la expectativa y donde yo realmente me encuentro, mi realidad es bastante grande y a veces eso nos abruma y ya nos lleva a sentirnos derrotadas muchas veces, frustradas, como digo, o ya cuando eso se vuelve tal vez un patrón de pensamiento y creencia
crónico, pongámosle, ya hasta nos lleva a cosas más extremas como lo que decíamos del autorrechazo, ¿no? Y el hasta autodesprecio, el autodesprecio o a comportamiento autodestructivo, sí, ¿no? Entonces, sea como sea que eso luzca, ya sea nosotras realmente rechazándonos y maltratándonos de maneras físicas o más, no sé, evidentes, o con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, en mi caso, eso ha sido más algo de mis pensamientos y en mi mente, ¿no? Y como digo, es algo a veces bien inconsciente, y ese tal vez es el desafío que tenemos cuando es de esa manera, porque el primer paso, yo creo, entre los primeros pasos más importantes o habilidades que necesitamos desarrollar para vencer este tema es eso, poder identificar, sí, ¿no? Volvernos conscientes de lo que está ocurriendo ahí, lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y claro, también es fácil identificar mentiras cuando son mentiras que son gritadas, ¿no? Que se escuchan, sí, fuertes, pero cuando vienen como susurros en tu pensamiento, es muy difícil identificar, digamos, ¿no? O a veces cuando ni las identificamos como mentiras porque tienen un poquito de verdad, ¿no? Entonces son una verdad un poco distorsionada, pero que la verdad es que eso es una mentira envuelta, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, ese ha sido mi desafío, ¿no? Y así creo que eso nunca lo identifiqué hasta recientemente como vergüenza y culpa. Yo simplemente decía, ay, yo vivo frustrada, digamos, ¿no? Por mis expectativas, me frustro o ay, pucha, digamos, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? En ese sentido, creo que lo que nos ayuda, aunque suene paradójico, son los fracasos y las crisis, ¿no? Porque cuando enfrentamos un fracaso o una crisis es cuando nos damos cuenta en qué nos estamos apoyando. Sí. Cuando mi capacidad no me funciona, cuando no he logrado dar la talla y observo cómo respondo a eso, ese es el momento en el que puedo notar lo que está pasando, sí, dentro de mí, ¿no? O también pasar por eso, que es algo tan desagradable, y el tema es que es lo que estamos tratando de evitar, porque exacto, no, en nuestra mente nadie le gusta pasar, es lo peor que te puede pasar, digamos, pero incluso simplemente fallar y darte cuenta que no se acaba el mundo. Exacto. Sí. Y que no todos están pensando en vos, mirándote, apuntándote como vos crees que todo el mundo está, y sos solo vos, o sea, y darte cuenta, pasar por eso y decir, bueno, ahora que me levanto y sigo, ¿no? O sea, claro, o estoy bien, o sigo teniendo valor, o todavía, sí, puedo, o sea. Yo creo, sí, que una de las cosas que a mí me ha ayudado, me identifico mucho con Paula en esta crisis de pensadora y de, sí, decir, realmente no puedo, no, aquí renuncio, se acabó. Algo que me ha ayudado a mí es decir que cuando tengo este sentimiento, este pensamiento de decir, lo hiciste mal, en realidad lo vuelco y digo, es por eso que debo decidir haciéndolo, ¿no? Y vamos para allá. Algo que vamos a ir concretando algunas ideas antes de ir terminando este episodio, que realmente está espectacular, para ayudarles a ustedes y a nosotras a salir de esto, para que ya no nos robe el potencial, ese diseño de Dios en nosotras. Hay estos sentimientos que son negativos, la tristeza, pero hay veces que la tristeza es buena, ¿para qué? Y Marcela, vos nos compartiste algo sobre la tristeza que viene de Dios. Para poder salir de esta culpa y vergüenza, hay algo que Dios puede hacer, inclusive permitiendo estos sentimientos que no nos agradan. Sí, mira, si me permites, yo tengo un pasaje que está en 2 Corintios 7:10, dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y Pablo empieza a decir todo lo que la buena tristeza ha producido en el corazón de las personas, ¿no? Entonces sí, hay una tristeza que nos puede empujar hacia Dios, que nos puede llevar a reconocer que estamos en un mal camino, o que nos puede llevar a reconocer nuestra independencia de Dios, ¿no? Pero también hay una tristeza que nos puede llevar a concentrarnos en nosotros mismos, en lo que hemos hecho mal, en lo que aún nos falta, y nos puede dejar ahí, dejar paralizados, quietos, asustados y temerosos, y al final no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Yo le llamo tristeza legítima y tristeza ilegítima, ¿no? Porque en un caso usamos nuestras armas, en el caso de la ilegítima, y en el caso de la legítima vamos a Dios, y eso nos puede llevar realmente a una transformación. Haciendo un pequeño resumen, y vamos a
a pedirles a Paula y a Marcela que al final den de repente ideas prácticas también sobre esto, siguiendo con esta línea sobre la palabra. Pero primero hablamos de identificar de dónde viene la culpa y la vergüenza en nuestra vida. Estamos hablando ahora de dejarle a Dios introducirse en nuestro corazón, permitirle para que Él nos revele, e inclusive esta tristeza que trae Dios nos va a llevar a un cambio, a salir de este hueco, digamos, en lo que nos hemos metido con la culpa y la vergüenza, ¿no? Y ahora la manera práctica, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? Aquí tenemos un fundamento espectacular, pero Paula, antes de ir terminando, ¿qué manera práctica has tenido para salir entonces de la culpa y la vergüenza, para que ya no te siga robando? Yo creo que algo que me pongo a pensar, o que me ha costado mucho, porque la culpa y la vergüenza te llevan a esconderte, ¿no? A esconderte, y hablamos de que tratamos de encubrirlo y todo, pero no se van así nomás. No es como que agarran, separan la culpa y la vergüenza, o la vergüenza y cruza la puerta y se van. Nosotros tenemos que ser intencionales, tenemos que sacudírnosla, tenemos que ser intencionales y determinadas en la manera en que ejercitamos nuestra mente, escogemos la verdad, identificamos la mentira, la intercambiamos por la verdad de Dios. Pero este concepto de que la vergüenza nos mantiene escondidas. Y lo que yo he experimentado o he visto es de que la vergüenza no puede sobrevivir cuando es hablada. Cuando es hablada, cuando sale a la luz, cuando nosotros nos arrimamos a amistades o tal vez líderes o personas en nuestra vida en las cuales confiamos y sabemos que nos van a hablar la palabra de Dios o recordar la verdad de Dios, pero hablar, sacar eso a la luz, le quita el poder. Sí. Le quita el poder, ¿no? Entonces yo creo que la vergüenza y la culpa son como el moho, crecen en la oscuridad. Wow. Y es cuando sale a la luz que nosotros podemos empezar ese proceso de limpieza, ¿no? Sí. Y de sacarlo, ¿no? Entonces yo experimenté eso así, digamos, ¿no? Hablándolo con alguien. Porque la vergüenza es vergüenza, no, claro, querés que nadie lo sepa, ¿no? Pero el momento en que lo compartí con alguien y decía, me siento así, estoy pasando por esto, y como que metiéndome a la piscina con agua helada, ya no importa lo que piensen, digamos, ¿no? O creyendo que van a pensar lo peor de mí, ¿no? Pero el peso que te quita, o sea, pierde poder. Pierde poder. Entonces, algo tan, aparte de, bueno, lo que decía de identificar y nuestra manera de pensar, corregir esas distorsiones, esos pensamientos, esas mentiras envueltas, yo creo que el hablarlo, el compartirlo, eso ya nos trae una libertad para poder empezar a caminar. Qué buen consejo, Paula, de verdad. Gracias por lo que estás diciendo. Y vos, Marcela, ¿qué podrías decirnos? Una manera práctica. Bueno, yo siento que para mí ha sido un proceso, ¿no? Y no me siento experta en el tema porque creo que realmente que ninguna de nosotras aquí falta tantísimo que tratar con este tema, y cada vez que uno lo ve más, lo siente más profundo, ¿no? Pero hasta aquí lo que me ha ayudado, yo veo que en una primera etapa tal vez, yo siento que Dios me ha ido primero enseñando sus verdades en relación conmigo, ¿no? O sea, cómo Él me ve, quién Él dice que soy, ha sido un proceso. Pero en este último tiempo yo siento que para mí está siendo un poco más fácil, o una opción por lo menos, que antes no era en mi vida, es el hecho de reconocer que cuando estoy en una situación que me avergüenza o me hace sentir culpable, tengo opciones. Puedo escoger. No estoy presa de la situación, sino puedo decidir salir de ahí, enfrentarlo, o puedo decidir quedarme ahí y sentirme mal el resto de mi vida y no hacer nada al respecto, ¿no? O sea, no tengo que ser una víctima, prácticamente. Exacto, no tengo que ser una víctima, puedo escoger, tengo en mí las opciones, ¿no? Y eso a mí me da un poco de fuerzas para ir a Dios y hablar con Él de lo que me está sucediendo. Y siempre he encontrado en Dios opciones, ¿no? Puedes hacer esto, puedes enfrentarlo de esta manera y esta otra alternativa. Y eso a mí me ha dado la posibilidad de salir de ese lugar y no permanecer, no quedarme, y que no me limite, ¿no? Y que no me quite justamente la posibilidad de avanzar en los propósitos de Dios.
pero creo que queda mucho, ¿no? Y creo que hay mucho todavía por trabajar en este tema. Y esperamos que lo que hemos compartido aquí a corazón abierto, porque ponemos nuestros corazones aquí, porque creemos que conversando entre mujeres que lideran a la manera de Dios y desde donde se encuentren ahora ustedes y nosotras, podemos alcanzar el potencial que tenemos en Dios, cimentadas en las verdades de Dios, para que estas mentiras, esto que crece en la oscuridad, como decías, el moho que crece en lo oculto, pueda ser alumbrado por la luz de Cristo, que es la palabra de Dios. Dice que la palabra es lumbrera, o sea, es la luz para dar el siguiente paso. Entonces, hay esperanza, esperamos que ustedes la tengan, la reciban como nosotras la estamos recibiendo en este episodio también. No dejen que la culpa y la vergüenza les robe su potencial. Tenemos esperanza porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Gracias, Marcela, y gracias, Paula, por este tiempo juntas en Conversaciones Ellas Líderes. Hasta la próxima.